Se acaban de cumplir 6 años de uno de los naufragios más grandes frente a las costas de Lampedusa. En octubre de 2013, un barco que transportaba inmigrantes desde Libia a Italia se hundió frente a la isla italiana. Perdieron la vida más de 366 personas. Fue un suceso que conmocionó al mundo entero. Y justo en el aniversario de esta tragedia, 2 alumnos y 2 profesores del Colegio Diocesano San Ignacio de Loyola de Madrid han estado allí, en Lampedusa, invitados por el gobierno de Italia. Y hoy tenemos con nosotros a uno de esos profesores, Giovanni Alario, que además es director de formación e innovación de este colegio. ¿Qué tal, Giovanni? Muy bien, impactado todavía de la experiencia, sobre todo sabiendo que ayer todavía estaba recogiendo cadáveres en la isla. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo os llega esta propuesta de asistir allí, de ver in situ lo que está pasando en Lampedusa? Nosotros desde siempre creemos que la función del cole es introducir a los chicos en la realidad, estar en contacto con experiencias reales, con lo cual yo contacté con mi colegio italiano donde estudié y a través de su responsable de proyecto me contaron de esta propuesta. Entonces estuvimos trabajando juntos durante un año este tema. Nosotros lo hicimos también con el Ayuntamiento de Torrelodones y el culmen fue esta visita, con lo cual había colegios italianos que traían algún partner a nivel europeo. Nosotros éramos el partner de este liceo de Pesaro en Italia, que nos invitó y a través de los cuales hemos ido allí. Llegáis allí y ¿qué es lo primero que veis? ¿Con qué os encontráis? Lo primero que vemos es una isla muy bonita, donde todavía hay turistas, con un agua espectacular y con un paseo central que no tiene nada que envidiar a muchos sitios turísticos, con lo cual nos encontramos con esto y con la amabilidad de la gente de ahí. Nos fueron a recoger, alquilamos una casa, ahí no hay grandes hoteles, alquilamos 2 pisos y el trato con la gente fue de entrada muy amable. Sorprende esto que decías, que hay muchos turistas, hay turismo en un lugar al que llegan migrantes que logran, digamos, bueno, pues embarcarse y pisar tierra firme, porque otros muchos, como estábamos hablando, no lo logran. De hecho, esta misma semana han muerto otros 15 migrantes y han desaparecido de momento 13. ¿Este contraste? Ese contraste es la vida misma, que está hecha de luces y de sombras, de día y de noche. Entonces, y nosotros hemos ayudado a nuestros alumnos justamente a vivir esto, a entender que la vida está llena de todo esto y en todo esto podemos estar delante de una playa bonita, y de las preguntas que se hacían nuestras estudiantes, que es qué sentido tiene morir a pocos centenares de metros de una isla, ¿no? También ha sido la ocasión de hablar con mucha gente, con opiniones distintas, con su experiencia muy distinta respecto a esta problemática de las migraciones. Problemática que, por mi sorpresa, no es la primera que tiene esta isla. Es decir, en la conciencia colectiva de la comunidad, por ejemplo, de la comunidad cristiana de esta isla, su gran problema, por ejemplo, ha sido, fíjate, que nos chocó, fue el turismo, o sea, la entrada de dinero y de turista que de alguna forma viene a descolocar una isla hecha de pescadores que hasta en los años 70 ni tenía aeropuerto y ahora se ha convertido en lugar de turismo y en lugar de tragedia a la vez, como tú bien decías. Allí la Iglesia, hablabas de ella ahora mismo, está al lado de los migrantes, de aquellos que sufren, que lo necesitan. ¿Qué os habéis encontrado vosotros allí? ¿Habéis hablado con algún párroco, el obispo? Y nosotros, es interesante hacer estos viajes, también es interesante quién te acompaña a ver cosas, ¿no? Nosotros, aparte del programa oficial, donde pues, entramos en contacto con distintas instituciones europeas, con organismos internacionales, quisimos ir a conocer gente. Y uno fue el párroco de Lampedusa, fue el mismo alcalde, y tuvimos el último día una celebración ecuménica, también con una parte de la comunidad evangelista, sin la cual creo que nuestras alumnas no hubieran podido dar todo el significado de esta experiencia. Es decir, que frente a la muerte, pues solo quien ha vivido una experiencia viva de iglesia y quien conoce la resurrección puede estar delante de eso totalmente, ¿no? ¿Pudisteis hablar con algún migrante que haya sido en estos años rescatado y que esté ahora mismo allí? ¿Qué es lo que os contaba?
¿Cómo vive actualmente? O sea, de las experiencias más bonitas y más entrañables ha sido por la noche, a las 3:30 de la madrugada. No era oficial, de hecho salió poco en los telediarios y a veces contada de forma distinta como la hemos vivido. 3:30 de la noche justamente fuimos a la celebración que hubo en un lugar de la ciudad, donde uno de los pescadores, el primero que fue y que vio este barco que se había dado la vuelta el 3 de octubre de 2013, quiso inaugurar un monumento donde estuvieran escritos los nombres y el apellido de todas las víctimas, y ahí participaron los supervivientes que vinieron a la isla, algunos de los cuales habían rescatado por él. Fue precioso ver cómo en un inglés hablado mal y entendido regular por el pescador, ellos llamaban papá a este pescador, y van ahí recordando y celebrando casi su cumpleaños por haber vuelto a nacer. Seguramente yo, que soy papá de 6 niños, pues ver el relato de una pareja contando cómo sus 2 hijos pequeños mueren en ese lugar, pues algo que es difícil que el corazón lo sostenga, ¿no? De hecho, el Papa Francisco, cuando visitó Lampedusa en julio de 2013, hablaba precisamente de esto. Decía que habíamos perdido todos la capacidad de llorar, algo que dice a menudo, pero en esa ocasión, en esa visita, decía se preguntaba, ¿quién ha llorado por estos niños que han muerto en el mar, por estas madres? ¿Quién se acordará de ellos? ¿Hemos perdido esta capacidad de llorar, crees, Giovanni? Seguramente a veces una defensa contra un gran dolor. Por eso digo luces y sombras, porque si yo alejo la muerte y el dolor, lo que hago es traducir todo en números o en algo distante de mí. Esta mañana, ayer fue cuando recibimos el WhatsApp de unos amigos que quedaban en Lampedusa con las fotos de las ataúdes de ayer, que rescataron, como tú decías, algunos migrantes. Para nosotros no eran números, para nosotros eran personas, y además para nuestras alumnas fue impactante verlo. El lugar donde estuvimos, ahí sucedió, y también el hecho de poder, porque fue curioso, como en estos años todos los que murieron fueron enterrados en distintos lugares de Sicilia con un número, de 1 a 366. Y el empeño de este pescador fue, fíjate, también por eso, por tener un rostro, para que tuvieran un nombre y un apellido. Y ahora tienen nombre y apellido en este monumento en Lampedusa. Y los alumnos, las 2 alumnas que fueron con vosotros, ¿qué es lo que decían? ¿Cuáles eran sus impresiones? Porque no sé de qué edades... De segundo de bachillerato. De segundo de bachillerato. 17 años. Es una experiencia impresionante. ¿Qué es lo que decían allí? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Ellas pasaron por muchos momentos distintos, desde, como bien decía, disfrutar de una isla bonita, hasta el enfado, casi el odio, por escuchar cómo los distintos países, los mecanismos políticos, la misma situación de África está a la raíz de muchos de los problemas de las migraciones. Entonces a veces salían de algunas entrevistas o de algunos diálogos con mucha rabia, ¿no? como viéndose casi impotente por cambiar el mundo. Otra vez, como en el relato de Vito Fiorino, el pescador que con sus 6 amigos acudió primero al barco el 3 de octubre, salieron con una gran pregunta, que es ¿qué sentido tiene vivir y morir así? Y estas son las preguntas que nosotros queremos que nuestros alumnos se hagan, porque si no es una mera opinión política o son luchas de opiniones. Entonces, estar delante de un relato real, de un testigo, y hacerse preguntas que van más allá del problema de la migración. Preguntarse sobre el sentido de la vida es una gran pregunta para ellas y para su edad. Y nosotros, tirando de estas preguntas, hemos conseguido que su experiencia fuese una experiencia de vida, y no solo porque además no hay tanto tiempo de entender perfectamente todos los problemas de las migraciones. Imagino que no es una cosa que habéis dejado allí, sino que lo lleváis al colegio, lo expondréis al resto del profesorado, del alumnado. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer para ayudar a los demás también a comprender o a concienciar sobre esta realidad, esto que está pasando? Hoy mismo tendremos un claustro de profesores donde contaremos la experiencia de forma fresca y en caliente, y luego organizaremos una jornada en nuestro teatro para hablar de este problema. Estamos viendo cómo hacerlo de la mejor forma posible.
Y luego otra forma es la forma del día a día, ¿no? Ayer, cuando me llegó el WhatsApp de este fallecimiento, estaba yo con un grupo de profesores y de forma espontánea hemos rezado. Esta es la experiencia más eficaz. Alguien que vive una experiencia, que se hace preguntas sobre su propia vida y que diariamente, con lo cual ellas han empezado a hablar con sus compañeros, yo con los míos, aparte de un evento más articulado, es transmitir la vida. Y de hecho me contabas antes que vais a intentar repetir, para que Exacto. otros alumnos tengan también esta experiencia, ¿no? Sí, creemos que todos los alumnos, que cuanto más posiblemente estas experiencias son útiles. Entonces ha salido ya el bando de la nueva cita, que es el año que viene. Siempre es el 3 de octubre porque culmina con una marcha que se hace y con una deposición de una corona de flores justo en el mar. Y intentaremos también participar, probablemente con una propuesta artística, porque ahí luego por la noche hay conciertos y hay propuesta artística. Entonces, junto a este colegio, que es un colegio musical de Pesaro, pues, y con nuestro teatro, pues hacer una propuesta que nos haga trabajar durante el curso este tema y que luego ahí se vea culminada con la experiencia in situ en Lampedusa. Pues Giovanni, muchas gracias por habernos visitado en el plató del Informativo Diocesano y haber compartido esta experiencia, que la verdad es impresionante y, como decíamos antes fuera de cámaras, todos lo deberíamos, me incluyo, vivir, ¿no? En algún momento, ver ese contraste entre la vida y la muerte y estar allí, pisar esa tierra para comprender lo que está pasando y el sufrimiento de tantas personas. Eso es. Muchas gracias. A ti.